Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, ahora mismo se acaban de publicar las notas del parche de la temporada 13 de Apex Legends. Y la verdad es que no hay demasiada sorpresa con los días anteriores, más que nada porque ya se ha filtrado todo. De hecho no hay casi nada nuevo, menos un par de cositas. Así que si queréis un resumen rápido de todas las notas del parche, este es vuestro vídeo. Si queréis algo más elaborado, aquí arriba a la derecha os dejaré el vídeo de hace 5 o 6 días, que la verdad viene a ser casi lo mismo pero con estos dos cambios. Pero bueno, la nueva leyenda, como ya sabemos, es Newcastle y tiene tres habilidades. Una pasiva, que es arrastrar a los aliados mientras que lo está reviviendo. Una habilidad táctica, que es un dron controlable, que viene a ser un escudo de energía en movimiento. Y luego una muralla, que es la habilidad definitiva, que la verdad que está bastante bien. Si queréis ver las habilidades, aquí arriba a la derecha os la dejaré, aunque de todas formas lo estaréis viendo por aquí en bucle por atrás. Luego la actualización del mapa de Punto Tormenta, solamente ha cambiado lo de las armerías y la criatura marina. Esto sí que es nuevo, que es la rotación de mapas, y es que al parecer la temporada 13 de Apex será en Punto Tormenta, Olympus y Fin del Mundo. Esto ya lo sabíamos, pero también van a eliminar el bloque de rotación de las 2 horas. Pero bueno, aquí dice que nos daba la sensación de que podría ser demasiado largo, teniendo en cuenta que podía suponer todo el tiempo de la sesión de juego de algunas personas. Luego las clasificatorias también han sido cambiadas, que bueno, es muy complicado de explicar, sobre todo en un vídeo de la nota del parche, pero viene a ser básicamente que ahora hay un nuevo rango, que es el rango de Rookie. Los puntos también han cambiado, ahora es mucho más complicado de subir, y también han dado la famosa degradación, que es cuando pierden muchas partidas, que te bajan de rango. Aquí arriba a la derecha os dejaré también las rankeds, el reward de las rankeds totalmente explicado uno por uno. Luego actualizaciones o nerfeos y bufeos a diferentes leyendas. Primero, las leyendas fortificadas. Ahora ya no reduces los daños por disparo en la cabeza, es decir, Caustic, Newcastle y Gibraltar no reducirán los daños por disparo en la cabeza, es decir, que si le pegas un tiro en la cabeza, pues el daño va a ser el mismo que a cualquier otra leyenda, lo cual está bastante bien. Luego la Rampage y la 301 ahora están en los replicadores para fabricar. Luego las armas de oro que van a ser esta temporada son la EVA 8, el arco, la Flatline, la P20 y la Spitfire. Luego también ha habido un pequeño cambio para los cascos, y ahora se ha reducido el daño por disparo en la cabeza del casco azul, que se ha aumentado del 40% al 50%, y la del casco morado se ha aumentado del 50% al 65%, lo cual ahora un disparo en la cabeza cuando tienes un casco morado va a hacer que te haga mucho menos daño. Luego la Grabber también se ha nerfeado, y es que ahora se ha reducido el multiplicador de disparo en la cabeza de 3 puntos o de por 3 a por 2, es decir, si antes un disparo en la cabeza hacía unos 400 de daño, ahora quitará unos 290, 300 como muy máximo. Luego también se ha reducido el daño que hace un disparo de Grabber. Antes hacía 145 puntos de daño por disparo y ahora hace 140. La Rampage también se ha aumentado el tiempo de recarga de 2,6 a 3,1. La L-Star han bajado todo esto, sobre todo el daño, la distancia del disparo en la cabeza, se ha aumentado también el tiempo de enfriamiento a casi 4 segundos, y luego también la Devotion ha sido nerfeada con los parámetros que estáis viendo por aquí atrás, sobre todo con tema de recarga de arma, de multiplicador de daño en la cabeza y de daño por bala, que antes eran 16 y ahora son 15. La Havoc también se ha mejorado el retroceso al inicio del patrón, parece ser que ahora será más fácil de disparar. Luego el cartucho doble se ha eliminado, este accesorio de, si no me equivoco, la Mastiff y el repetidor se ha eliminado del juego. También la Mozambique y la Peacekeeper se le ha aumentado el daño por disparos a las extremidades, es decir, de 0,8 a 1 punto. Es decir, hace un poquito más de daño, pero tampoco tanto. Luego, armas de botín o de caja. La Spitfire vuelve al botín del suelo y la Mastiff vuelve a los paquetes de suministros. La Spitfire obviamente vuelve al suelo y vuelve nerfeada, de 19 puntos de daño a 18 por bala. Los cargadores morado y de oro pasan de 55 balas a 50. Se ha aumentado la dispersión al disparar agachado y desde la cadera. Se ha eliminado el accesorio del cañón. Se ha reducido el multiplicador de daño por disparo en la cabeza. Y todo lo que estáis viendo por aquí. Creo que la Spitfire ha sido una de las armas más nerfeadas en esta temporada. De hecho, tiene muchísimo más nerfeo que otras. Parece ser que quieren eliminar de los combos de esta temporada, sobre todo el tema de las ametralladoras ligeras, porque la Spitfire, la Devotion y la L-Star han sufrido nerfeos. Luego la Mastiff también se ha reducido la capacidad de munición de 6 balas a 4. La reserva de munición, al ser un arma de pack, son 28 balas. Se ha aumentado el daño por perdigón de 11 puntos a 14. Y también se ha aumentado el tamaño de los perdigones, lo cual ahora es más fácil
creo yo, pegar una bala. La cadencia de disparo se ha aumentado de 1,1 a 1,2. Luego las pilas y jeringas. Se ha reducido la velocidad de aparición de las pilas y jeringas alrededor de un 18%. Y también mejoras para Rampart, un bufeo, y es que se ha reducido la cadencia de disparo de Sheila de 1,75 a 1,25. Ahora es mucho más rápido disparar con Sheila o con la habilidad definitiva de Rampart. Se ha aumentado la salud de despliegue de la cobertura ampliada de 45 puntos a 120, haciendo que ahora tenga muchas más cuando está desplegándose esta cobertura ampliada. Y se ha aumentado el tiempo de despliegue de la cobertura de 4,25 segundos a 3,6, es decir, es mucho más rápido, mientras que la cobertura llega al 100% de estar desplegada y tal. Luego Valkyrie ha sufrido un pequeñísimo nerfeo, que de hecho ni siquiera es un nerfeo, y es que ya no es posible girar libremente al lanzarse durante un salto ascendente. Es decir, eso que hacía todo el mundo para evitar que te diesen balas, que era como girar en su propio eje, lo han eliminado. Ahora, si te tiras desde esa posición con la habilidad definitiva, te quedas fija. Luego, el fuera de los límites parece ser que tiene otro pequeño cambio, y es que si sales de los límites, es decir, si sales de estos límites del mapa, se desactiva lo siguiente: las habilidades de la leyenda, las armas, explosivos, los objetos de curación y todas las pasivas, que mucha gente se aprovechaba, se ponía en una cornisa que no podía estar porque estaba fuera de los límites y empezaba a tirar granadas y utilizar habilidades. Bien, ahora ya no se puede hacer esto. Fin del mundo, que ya sabéis que vuelve esta temporada, también ha sido cambiado, y es que algunas ventanas de la torre de control de sifón de lava la han rediseñado. También se ha añadido una cobertura adicional en este sifón de lava y se ha modificado el botín de las telecabinas. Ahora es un botín más alto. Luego han cambiado todo esto de las arenas, que para quien quiera puede parar el vídeo perfectamente y mirar cada cambio, que básicamente son cambios de punto y poquita cosa más, y han arreglado todos estos errores. Sobre todo hay muchos errores en Xbox, Play 4 y todo el tema, así que si cualquiera os interesa, mejor que lo veis por aquí atrás. También ha arreglado estos problemas de Crypto, de Fuse, de Horizon, de Mirage y de Pathfinder. Y luego hay un nuevo sistema de partidas personalizadas, y es que va a sustituir el sistema de partidas privadas anterior. Mejora de calidad de partida, mejora de básicamente de HUD y poquita cosa más. Es decir, tampoco esta temporada vamos a tener partidas privadas, que parecía que sí, pero al final no. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, si os han gustado esta nota del parche o si os esperabais más. La verdad, era exactamente lo que me esperaba, pero sí que es cierto, me esperaba alguna sorpresa un poquito más grande. Más que nada porque llevamos 2 semanas con todas las filtraciones y al final se han cumplido exactamente todas sin ningún cambio. La verdad me esperaba algo así como el cross-save o a lo mejor ya las partidas privadas para todos, pero al parecer todavía esta temporada no las va a haber. Así que ya está, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.